El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Ministro de la palabra del Señor. Yo les pido que recibamos a mi amigo Juan de Dios Araya con un buen aplauso, iglesia. Hay palabra de Dios para nosotros. La recibimos nosotros con mucho amor. La palabra de Dios, dice la Escritura, es el rocío, es agua, y va a producir en nuestras vidas fruto de justicia. Extienda su mano, por favor. Oramos por Juan de Dios Araya, este hombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor, porque tu siervo, Señor, por muchos años, Señor, te ha amado y te ha servido. Y yo bendigo la vida de Juan de Dios, ministro del Evangelio, que tú lo uses con poder en esta mañana. Abre nuestros espíritus, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, de la mejor manera. En el nombre de Jesús, nosotros, Padre bueno de la gloria, nos ponemos de acuerdo para que el enemigo no nos haga trampa y nos traiga distracción, sino que honremos tu nombre, prestos a tu palabra. En el nombre de Jesús, estoy con mi iglesia, dice, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, amigos. Gloriosa oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Me siento muy honrado por esta oportunidad que el Señor me da y por la oportunidad que el pastor me extiende para venir y hablar de su infinita y gloriosa palabra, la única que puede transformar vidas y la única que puede darnos el pensamiento, el conocimiento de Dios, porque no hay otra forma en que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino es su palabra, su bendita palabra. Hace un rato cuando cantaban el aleluya, yo no sé, hermanos, ustedes, pero yo sí escuché ángeles cantando con nosotros el aleluya, y sinceramente se los digo, sentí una presencia de Dios, una ministración del Espíritu Santo, porque yo escuchaba a los ángeles con nosotros al fondo cantando el aleluya. Gloria a Dios por siempre, su misericordia es infinita, y alabamos y glorificamos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y lo hermoso es que Dios todo lo tiene bajo control, todas las cosas. Y vean si es así, que el tema de esta enseñanza se titula La gloria de Dios se manifiesta. Y hoy hemos visto la gloria de Dios manifestarse aquí, en medio de su pueblo. Vamos a buscar un pasaje en la Escritura, San Juan 11, versículos 38 al 40. San Juan 11, versículos 38 al 40. Dice así la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, y vea que es en signo de pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué pasa con la gloria de Dios en estos tiempos en el pueblo creyente? ¿Qué está pasando?
La vida a veces puede ser muy difícil, muy contrariada, muy complicada. Hay muchas, pero muchas manifestaciones del enemigo tratando de atacar al pueblo de Dios. Hay muchas manifestaciones del materialismo, del espirituismo también, y hasta corrientes equivocadas que tratan de apagar la gloria de Dios en su pueblo. Pero en este día vamos a ver cómo el Señor, con su palabra, cómo el Señor es fiel a su palabra y cómo el Señor nos promete que su gloria está con nosotros. Y cómo nosotros tenemos que estar totalmente apercibidos, totalmente listos para ver esa gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Dios ha prometido ser nuestro pastor, el que cuida con nosotros todo momento, todo instante. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no está allá en un lugar muy lejano, en las nubes, allá en el tercer cielo. Él no se ha olvidado de nosotros, sino que su Santo Espíritu está con su iglesia. Su Santo Espíritu está aquí con nosotros y el Espíritu Santo es Dios también. Él ha prometido incluso estar con nosotros en los tiempos difíciles para que no nos pase nada malo. Vamos a buscar lo que dice Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Dice la bendita palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermosa promesa de Dios de cuidarnos, de protegernos, de darnos esa custodia, ese reconfort, esa fortaleza, esa unción, esa protección que necesitamos, porque nosotros por nuestras propias cualidades, nuestras propias condiciones, no podríamos subsistir, no podríamos definitivamente sobrevivir, si no es por la misericordia de nuestro Dios infinito. Si hay algo que nosotros en este día, hermanos, debemos de poner cuidado para que sucedan milagros y podamos ver la gloria de Dios en estos tiempos, es que nos toca hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Y para que su gloria, la gloria que Él ha prometido y que ahora la vamos a ver, una oración directa de Jesucristo a Dios donde dice que tenemos su gloria, sea manifiesta en nuestras vidas y seamos sus hijos, victoriosos y ejemplo para los que no han creído a la palabra, ejemplos para aquellos, como decía el pastor Ronald ahora, no han escuchado porque nadie les ha hablado, no han creído porque no han escuchado la palabra, no han escuchado el auténtico evangelio de Dios. Tal vez lo que han escuchado ha sido religión, tradición, costumbre, postulados de hombres, pero no han escuchado la palabra infinita de Dios tal y como está escrita. Y tenemos que ver la gloria de Dios manifiesta por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. ¿Estaremos proyectando al Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Estará la gente percibiendo que Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu? ¿Estará la gente sintiendo cuando habla con nosotros en nuestro trabajo, en el bus, donde nosotros estemos, hasta en nuestro barrio, los vecinos? Esta persona tiene algo diferente. Esta persona tiene algo que lo hace resaltarse. Esta persona tiene a Dios. ¿Estaremos cumpliendo nosotros con eso? Una reflexión para que meditemos si estamos verdaderamente proyectando la gloria de Dios, si se está manifestando la gloria de Dios en nuestras vidas. Es este mensaje de este día que el Señor ha puesto en nuestros corazones para venirlo a compartir.
Y hay pasajes de la gloria de Dios, su grandeza, su poder, su majestad, su esplendor, su santidad y muchísimo más, que no lo vamos a leer por asuntos de tiempo, pero que ahí está en Primera de Crónicas 29:11, Abacú 3, del 3 al 4, donde vemos que esa gloria de Dios es todo poder, todo esplendor, toda majestad, todo glorioso, y sin embargo no se está manifestando como tiene que ser por culpa nuestra, y me incluyo yo ahí también. También la gloria de Dios se refiere a la presencia visible de Dios entre su pueblo. Esta presencia de Dios visible, palpable, es lo que se conoce como el Shekinah. Ahora bien, el Shekinah es una palabra hebrea que significa morada de Dios, morada de Dios. Palabra empleada para describir la visible manifestación de la presencia de Dios en su pueblo. Oiga, la visible manifestación de la presencia de Dios en su pueblo. El pueblo tiene que manifestar la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. El pueblo no puede estar acomodado a las corrientes, a las tradiciones, a lo común y ordinario que el mundo ofrece. El pueblo de Dios tiene que reflejar la gloria de Dios por medio del Shekinah de Dios. Y hay ejemplos tangibles de cómo esto se ha dado, y un pasaje de ello nos lo revela Éxodo 13:21. Éxodo 13:21, que dice así: y Jehová va delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Andaremos nosotros en esa columna, en esa presencia visible del Shekinah de Dios en su pueblo, visible, que tiene que ser visible, que tienen que ver algo extraordinario, algo majestuoso, algo poderoso, algo glorioso en nosotros? Tienen que verlo, hermano. No podemos ser conformistas, no podemos ser, por así decirlo, acomodadizos de creer que esto era para otro tiempo, para otra iglesia. Esto es para la iglesia comprada por la sangre de Jesucristo. Y si nosotros somos esa iglesia, si nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, nosotros estamos en el deber, en la responsabilidad de manifestar ese Shekinah de Dios en nuestras vidas, en la iglesia de Jesucristo, en el pueblo que ha sido comprado con la sangre del Cordero, no con precio de piedras, de oro, de plata, ni de cosa material, sino y nada más y nada menos que con la sangre bendita del Cordero de Dios, el que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos agradecen a Cristo por ese sacrificio? ¿Cuántos creen que esa sangre tiene poder? ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable? No estamos en una religión, no estamos en una tradición, estamos en la presencia del Dios de la gloria, hermano. Ahí estamos, y ahí tenemos que ubicarnos en el lugar que Cristo nos ha puesto. Aleluya. Ezequiel también vio la gloria de Dios en el templo de Dios. Y vamos a buscar ahí Ezequiel 10:4. Eso es lo lindo cuando la palabra de Dios respalda y nos habla, cuando la palabra de Dios es la que sustenta, no con discursos humanos, no con dialéctica ni conocimiento humano, sino con la misma palabra de Dios. Ezequiel vio la gloria de Dios y dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová.
Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cómo Dios respalda y se manifiesta. Hermanos, y aquí los que pasan por el frente de este edificio, no porque el edificio sea el que tenga la gloria de Dios, pero tienen que sentir que ahí hay alguien, ahí hay personas, ahí hay individuos, ahí hay seres humanos que tienen una presencia extraordinaria de Dios. Una vez me contaba un amigo que vino con su señora, lo invité a la iglesia, y vino con su señora al servicio, y me decía, qué tremendo, pero es que veo como una luz en los rostros de las personas de esta iglesia. Y una persona sumamente religiosa y católica era la que me decía eso. Es que yo les veo un brillo extraordinario en las caras. Algo diferente. Hermanos, esa es la presencia de Dios que debemos de reflejar. Esa es la manifestación visible de que Dios está con nosotros. Si le obedecemos y si creemos en su palabra, pero si andamos en desobediencia, si andamos en pecado, si andamos coqueteando con el mundo, jamás Dios podrá manifestarse. Por eso es lo importante que en este día hagamos ese alto en nuestra vida. ¿Qué está pasando con nuestra vida y en qué lugar estamos? Otra manifestación gloriosa de la gloria de Dios y que muchos anhelamos, no solo tenerla aquí presente, sino cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Dios, cuando partamos, es el ejemplo de Esteban. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Ahí la tienen en pantalla. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué hermoso es esto de que este hombre en ese momento difícil de su vida, donde estaba siendo apedreado, donde estaba siendo asesinado brutal, criminalmente, por los religiosos, por los fariseos de aquel tiempo, que ese hombre en esos momentos de angustia alzó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús. Hermanos, así tenemos que estar nosotros en cada momento de nuestra vida, alzando los ojos al cielo, pero no para estar viendo nubes, sino los ojos espirituales al cielo, para estar mirando la presencia de Dios en nuestra vida. Y pedirle cada día al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero más de tu presencia. Señor, yo quiero más de tu llenura. Quiero más de tu espíritu. Quiero más de tu presencia en mi vida, Señor. Así es como cada momento de nuestra existencia tenemos que estar como ese ejemplo que Esteban nos da ahí, cuando alzó los ojos al cielo a pesar de la dificultad, a pesar de la tribulación en que estemos pasando. Pongamos nuestra mirada no en los hombres, no en las costumbres, no en las tradiciones, no en las cosas que este mundo da, sino en las cosas que Dios nos da para estar viendo su gloria manifestada en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Para ver la gloria de Dios necesitamos creer. Ese es un requisito fundamental y primario. No podemos ver la gloriosa presencia de Dios si no hemos creído fielmente a lo que dice su santa y bendita palabra. Porque si no creemos en esta palabra como la completa revelación de Dios para nuestras vidas, no estamos cumpliendo con ese requisito fundamental. Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que ya ha hablado todo lo que tenía que hablar a su pueblo. Es un Dios que ya hizo todo lo que tenía que hacer por la humanidad. Ya no hay más que Dios pueda hacer por nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer en su palabra, vivir su palabra, obedecer su palabra, meternos en su palabra.
Y para eso tenemos que creer que la gloria de Dios se manifiesta en aquello, en lo sobrenatural, en aquello donde las cosas parecen imposibles. Tenemos que ver la gloria de Dios y tenemos que creer, así como el Señor Jesús le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. En ese momento para Marta era muy difícil creer de que quitando una piedra de una entrada ahí, de un sepulcro, iba a ver a su hermano que tenía 4 días de sepultado salir de ahí. Humanamente era y materialmente era, como pueden decir los existencialistas, imposible. Pero para Dios, ¿acaso hay algo imposible? ¿Habrá acaso algo imposible para nuestro Dios? Y ese es el mejor ejemplo, que en lo sobrenatural, que en lo difícil, que en lo que parece imposible, ahí veremos la gloria de Dios manifestada. Ahí veremos el poder y la misericordia del Dios poderoso. En aquello que nadie puede creer, en aquello que nadie puede aceptar y nadie puede decir que va a ser posible, ahí Dios se manifiesta. Y como ejemplo yo pongo mi testimonio, que ya en algún momento lo compartí aquí. En ese momento donde todo el mundo, los ultrasonidos, el TAC, todo el mundo, los diagnósticos de los doctores decían: está sumamente complicado usted, está muy complicado. Hace 3 años de eso, en diciembre pasado. Y por complicado que fuera, yo les decía a ellos: esto es para la gloria de Dios. ¿Ustedes creen en los milagros, doctores? Dios hará un milagro, se los decía yo a ellos. Y la primera palabra que yo recibí cuando esto lo compartí con los siervos Joa y Katy fue: tómese lo que dice la palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y yo puedo decir que la gloria de Dios se hizo manifiesta, visible, se manifestó en mi vida, y hoy puedo declarar que así ha sido la gloria de Dios. No he necesitado ni un tratamiento de quimioterapia, ni de radioterapia, ni de nada de eso, porque Dios hizo la obra en mi vida. Y así lo he podido declarar ante doctores, ante el ministro de Hacienda, mi jefe, y ante todos ellos, que la gloria de Dios está sobre mi vida. Entonces, por eso les digo, hermanos, por difícil que sea el momento, tal vez lo que estés viviendo, donde crees que ya no hay posibilidad, que no hay oportunidad, que no hay un criterio, ni un diagnóstico, ni una opinión favorable, ahí es donde tenés que agarrarte del Señor para ver su gloria hecha manifiesta. Ahí es donde veremos el poder, la misericordia, la gracia y el favor de Dios en favor de su pueblo, en beneficio de su pueblo. Ahí es donde tenemos que representar y manifestar al mundo que no somos igual a todo mundo, que somos hijos de Dios, que somos comprados y lavados por la sangre del Cordero, y que somos esa nación santa, ese remanente que Dios tiene en la tierra, que no somos igual a todo mundo. Es la forma en que podemos ver la gloria de Dios manifestarse. Y también importante que creer implica obedecer. Cuando Jesús le dijo a María: si crees, le estaba contestando una negatividad en ese momento, a Marta, de no mover la piedra. Probablemente de Marta volvió, me imagino yo, a ver a muchos de los que estaban ahí alrededor, a los familiares, a los amigos, a los parientes de ella. Pero ¿cómo? Él insiste en quitar esa piedra, pero de aquí nos vamos a llevar un tremendo susto, una tremenda vergüenza. Seguro todo el mundo va a tener que salir corriendo al quitar esa piedra. Pero Jesús le contestaba con esa
pregunta también, una pregunta y contestación de Jesús. Vea qué grandeza de nuestro Dios, diciéndole: obedezca, obedezca. Y obedecieron y dieron el paso de obediencia y quitaron esa piedra, y aquel hombre que estaba muerto por 4 días salió afuera, y fue manifiesta la gloria de Dios en ese momento. Grande es nuestro Dios no tiene barreras, no tiene limitaciones, no tiene techo. Nuestro Dios es todopoderoso, y ese es el Dios en que hemos creído. Ese es el Dios que se manifiesta a su pueblo, al pueblo que le ha sido fiel. Téngalo por seguro, hermano, que Dios actuará en tu favor, porque así lo ha prometido. Si le obedeces y si le crees, Dios actuará en tu favor en todo momento, por difícil que parezca el instante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obediencia, fe, sometimiento, obediencia a su palabra, cultivarnos de su palabra, dejarnos de aquellas cosas que en algún momento puede ser que los que estén a nuestro alrededor nos digan: es que estás demasiado fanático, es que eres demasiado fundamentalista, porque hasta eso nos están diciendo ahora a los creyentes, que somos fundamentalistas, y nos están hasta comparando con los musulmanes, con estos criminales de ISIS, que asesinan, que matan, que hacen toda clase de crímenes y atrocidades. Nos dicen que somos fundamentalistas, pero nosotros tenemos el Dios verdadero. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra seguridad en quien hemos creído. No hemos creído en tradiciones de hombres, no hemos creído en fundamentos de hombres. Hermoso es tener claro que nosotros no hemos creído en Martín Lutero ni en ningún otro de los grandes pensadores, ni estamos creyendo en ellos, sino que nuestro fundamento de nuestra fe es únicamente la palabra de Dios, y que si nosotros hablemos conforme la palabra de Dios, conforme está escrita, y que este es el fundamento de nuestra fe, no lo que dijo Martín Lutero, ni Casidoro Reina, ni Cipriano Valera, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. Ese es el fundamento. Si alguno habla, hable conforme a la escritura, y esa escritura nos dice que nosotros somos más que vencedores. Esa escritura nos dice que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo. Esa escritura nos dice que nosotros aquí nuestra permanencia es temporal, que de aquí nos vamos a ir algún día muy pronto, y no a un lugar para purificarnos, ni no a un lugar para condenación, sino que nos vamos a ir a la misma presencia de Dios. Ahí es donde estaremos. Eso lo dice la escritura, eso debemos de creerlo, eso debemos de predicarlo, eso debemos de enseñarlo. ¿Por qué? Porque el mundo no lo sabe. En estos días el mundo no sabe. Hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza, inclusive en aquellos que predican la palabra. En muchos ministerios hay desconfianza. ¿Por qué? Porque se han ganado esa misma desconfianza con sus malos testimonios. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción, y debemos de ser voceros del evangelio. Debemos de soltar esa palabra. Que nos digan fanáticos, que nos digan religiosos, que nos digan que somos exagerados, que nos digan lo que quieran, pero no es nosotros que vamos a convencer a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo de Dios, el mismo que me convenció a mí, el mismo que lo convence a usted, hermana. Ese es el Espíritu de Dios, el único que convence. Pero tenemos que soltar esa palabra, tenemos que declarar esa palabra, como decía el pastor Ronald hace un momento. Si esa palabra no la soltamos,
y ellos no la oyen, ¿cómo van a creer en lo que no han oído? Tenemos que soltar esa palabra. Déjame decirle que si haces caso a veces lo que la mente pone, no veremos la tierra prometida. No veremos la gloria de Dios, la promesa de la gloria de Dios. Tenemos que en algún momento ir contra lo que el sentido común, el raciocinio. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de formatos, no es un Dios de esquemas, no es un Dios ni siquiera de lógica. Tremendo esto, ¿verdad? Porque Dios te dice que si das, vas a recibir. No te dice que recibas para dar. Dios te dice que primero tienes que creer y después verás. Y el mundo dice todo lo contrario. Ver para creer, dice el mundo, ¿verdad? Ah, no, yo no creo porque no veo. Pero Dios te dice exactamente lo contrario. Ahí es donde veremos la gloria de Dios manifiesta, así como el Señor se lo dijo a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Queremos que Dios nos ayude, pero no obedecemos su palabra. No nos sujetamos a su palabra, no somos obedientes a esa palabra, la cual ni siquiera en algún momento, ni siquiera escudriñamos. Qué tremendo es esto, que ni siquiera sacamos el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Nos conformamos a las migajas, nos conformamos a los versículos que se ponen en las pantallas en un domingo, que pueden ser 5 o 6. Y durante la semana, ¿cómo alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma? ¿Cómo cultivamos nuestra fe con la revelación que ya está en la palabra? O creemos y decimos, es que Dios a mí no me habla. Es que Dios le habla a los hermanos, le habla al hermano, le habla al pastor, le habla al misionero y a mí no me habla. ¿Cómo que no? Si ya Dios habló, si ya está hablado todo lo que Dios quiere para nosotros, no hay más que agregar. No hay un libro más que agregar aquí. No hay una palabra más que agregar. Aquí está la palabra de Dios. Esa es la palabra que debemos de obedecer. Esa es la palabra que debemos de escudriñar cada día, porque cada día nos habla diferente. Este servidor, con los años que tiene de estar en el Evangelio, cada día algo diferente me habla la palabra, y no puedo decir que ya todo lo sé, que ya no necesito revisarla, ni necesito verla, porque ya la conozco. Que ya no tengo necesidad de esta palabra. Este es el alimento para nuestras vidas. Tenemos que escudriñar la palabra si queremos que el Señor nos ayude. Tenemos que buscar la respuesta de Dios en su palabra si queremos que el Señor nos guíe, nos dirija. Tenemos que meternos en la reflexión de su palabra. Nos conformamos a veces a lo mínimo, a poder escuchar por ahí en la radio el mensaje, la reflexión de la palabra, y no hacemos nuestra propia reflexión. Ni siquiera nos sentamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, a ver qué nos dice la palabra, qué reflexión tenemos de la palabra, cómo la palabra de Dios nos habla. Debemos de cultivar buenos hábitos alrededor de la lectura de la palabra, la cual en los últimos años, por la tecnología y por una serie de circunstancias humanas, nos hemos ido como alejando de estar revisando y cultivándonos en la palabra. La palabra es el fundamento de todo cristiano. Si no nos fundamentamos en esta palabra, nos va a pasar igual que los religiosos tradicionalistas, que creen en un montón de cosas menos en la palabra. Nuestro fundamento de fe es la palabra, no hay otro. No hay otro fundamento de fe que no sea la palabra. La palabra que fue escrita, que ha sido revelada, ese es el fundamento de nuestra fe. Esto es lo que puede hacer que la gloria de Dios cambie todas las cosas en nuestra vida. Esa es la palabra que nos da el asidero, la base para ver aquellas cosas que son imposibles ser posibles, para ver aquellas cosas que el mundo no cree, verlas, para ver aquellas cosas que nuestro entendimiento
le puede parecer imposible verlo hecho realidad. ¿Bajo qué fundamento? Únicamente la palabra bendita de Dios. La palabra que fue escrita, que fue revelada por Dios a hombres llenos del Espíritu Santo, y que con ello es suficiente para nuestras vidas. No hay más. Mire, yo no critico a los hermanos que buscan más libros, literatura, teoría. Eso es bueno, pero a veces andamos más buscando eso que buscando la palabra. Me acuerdo de un amigo que yo le estuve evangelizando en algún tiempo, y él me decía que él se leyó todos los caballos de Troya, porque él quería saber de Dios en los libros de los 7 libros de los caballos de Troya. Entonces yo le decía: Jorge, busque la palabra de Dios, escudriñe, mire ese tiempo que saca usted para leerse esos libros, lea la palabra de Dios, ella te hablará a tu vida. Pero a veces nos complicamos más de la cuenta, y hay muchos libros buenos, como también hay libros malos. Hay libros que confunden, como por ejemplo ese libro que definitivamente trae una doctrina satánica, y es el caballo de Troya, y que inclusive hasta hay creyentes que han sacado el tiempo y han perdido el tiempo, por no decirlo otra cosa, leyendo esa clase de basura. Hay que leer la verdadera palabra de Dios, el fundamento. Mire, hay siervos de Dios con una gran dirección: por su fruto los conoceréis. Y ahí están. Y podemos pedir asesoría a los pastores, a los ministros de la iglesia, cuando tengamos intención de leer un buen libro. Pero no andemos leyendo lo que todo el mundo nos ofrece y lo que el mundo ofrece. Obedecer a Dios nos hace ver su gloria. Obedecer a Dios nos hace ver su gloria. Y el mejor ejemplo de eso, de la obediencia, nos lo da nuestro padre de la fe, Abraham. En Génesis 12, 12, de 1 al 4, que no lo vamos a leer por asuntos de tiempo. Él, teniendo todo el control de la situación donde vivía, un hombre poderoso, un hombre que tenía todo lo que necesitaba: fama, reconocimiento, prestigio, autoridad, obedeció a Dios, que le dio el mandato de salir de esa tierra, de salir de ese confort, de esa comodidad, de ese lugar donde él estaba radicado con toda su familia, y tirarse a donde Dios le decía. Y no sabía ni dónde iba, no sabía ni qué le esperaba, y ya no iba a tener ahí los mejores pastos, ni el mejor clima, o el mejor ambiente, o las mejores tiendas, sino que era todo lo contrario. Era caminar obedeciendo a Dios, caminar por la incertidumbre, pero creyéndole a Dios que de él haría una gran nación, y de él haría un gran pueblo, y de él vendría el cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. Y vemos cómo Abraham obedeció a Dios en las circunstancias más ridículas, por así decirlo humanamente, de dejar todo aquello, todo lo que poseía, y salir con sus cosas, con sus pocas cosas, a atender y a obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esa promesa, en ese pacto hecho a ese hombre, lo vemos hoy con esa gran nación que es Israel, cómo esa nación ha sido luz para el mundo. Esa nación por medio de la cual nosotros tenemos y hemos llegado al conocimiento de Jesucristo, que nació en esa gran nación, que vino como consecuencia, como cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, y con el nacimiento del gran Mesías, del gran Dios. Dios hecho hombre, no es otro Dios, no, sino es el mismo Dios encarnado entre los hombres. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el Señor en el cual creemos, no en un Dios de piedra, de madera, ni inventado por hombres, ni que se metió a una tumba y fue enterrado y murió y desapareció, sino en el Dios que se levantó de entre los muertos, el Dios que resucitó al tercer día
Y ahí está la victoria del creyente, como dice el apóstol Pablo, porque si no, en vano estaríamos creyendo. Él se levantó de entre los muertos, y esa es la luz que a nosotros nos ha llegado como creyentes, como hijos de Dios, que estamos en el verdadero, y estamos en el camino verdadero, en el único camino que hay para llegar a Dios, que es Jesucristo, que es Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Dios. Y nos podrán tildar de fundamentalistas, de exagerados, de vanagloriosos, pero no es así, porque ese es el único y verdadero camino. Y todo aquel que quiera llegar a Dios, llámese como se llame, musulmán, como se llame, su religión, tiene que reconocer que Jesucristo es el camino y que nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le dan gloria a Dios por ese camino? El mundo se ha inventado un montón de caminos. Por ahí inclusive anda circulando un video muy reciente de una autoridad romana reunido con judíos, con cristianos, con cristianos católicos, con musulmanes, etcétera. Y todos tenemos el mismo Dios, dice el Señor y todos vamos por el mismo camino. Mire, déjeme decirle que eso es mentira del diablo, porque hay un solo camino. Hay un solo camino, y si nosotros tenemos que morir por ese camino, como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Y no tenemos que acomodarnos a andar declarando otros caminos que no sea Jesucristo. Porque Él mismo lo dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, debemos de creerlo. ¿Y cuántos dicen amén por esas palabras de Jesucristo? Querido amigo y hermano, cuando vemos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, la vemos hasta en la economía. Y no es que esté aquí yo tratando de predicar el evangelio de la prosperidad, pero Dios cumple, Dios hace la obra. Mire, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo era un arruinado, siendo profesional, estaba completamente arruinado, tan arruinado era que inclusive ni siquiera tenía casa, ni tenía muebles, lo que tenía era mínimo, lo que había logrado hacer, y que inclusive cuando yo iba para San José, al final de quincena, antes de que me pagaran, había momentos que si el bus se varaba, si se varaba allá en Tres Ríos y no le devolvían a uno el pase, tenía que seguir a pie, venirme a pie desde Tres Ríos, porque no tenía ni para pagarle el pase. Vea si el diablo me tenía arruinado. Y siendo profesional deseaba que se llegara el día de pago, porque ya estaba completamente sin un 5. Guardaba los pases, y como le digo, si los buses se varaban, que son tan comunes que los buses en Cartago se varen, todavía hoy, me tenía que venir a pie. Y cuando llegué al Señor, puedo decir que la obra de Dios se hizo manifiesta en mi vida. Empecé a ver la gloria de Dios prosperándome, bendiciéndome, no escatimando, aportar para el reino de Dios con recursos de los que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene que caminar, el evangelio tiene que seguir, porque la obra de Dios no se puede detener, porque se necesitan recursos para que el evangelio sea declarado, sea predicado, llegue a las multitudes. Y entonces, conforme nosotros aportamos de lo que el Señor nos da para su obra aquí en la tierra, veremos cómo el Señor honra su palabra. Él siempre la honra, y veremos cómo Él nos da los recursos que nosotros necesitamos. Y yo puedo decir, después de tantos años, y no fue ahora, sino que empecé casi a ver la misericordia de Dios y la obra de Dios en mi vida. Rápido empecé a verla. Tan rápido que a los 15 días ya una persona me había entregado la llave de su casa y me dice: tome, usted es cristiano, en usted hay algo especial.
tome la llave, métase ahí y después usted me paga y usted me avisa cuando le hacen su préstamo para que me pague la casa. Hágase que esta casa ya es suya, me dijo esa persona. ¿A quién le van a decir eso si no es por la misma gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas? Hermano y amigo, la gloria de Dios es manifiesta cuando creemos en Él, cuando lo honramos a Él, cuando creemos en su palabra, cuando obedecemos en sus mandatos, cuando nos sujetamos a sus mandamientos. La obra de Dios será manifiesta en todo lugar que andemos y encontraremos gracia delante de los clientes, para los que tienen comercio, encontraremos gracia delante de los jefes, para los que tenemos jefes, encontraremos gracia delante de nuestros subalternos, para los que tenemos colaboradores o subalternos. Encontraremos gracia también aquellos que son amas de casa, aquellas que son amas de casa, cuando vayan a las escuelas a recoger a sus niños, verán en ustedes personas revestidas, personas cubiertas con algo especial. Y ese especial no es agua bendita, ese especial no es una botellita de aceite en su frente, ese especial que usted tiene que manifestar es la misma y auténtica gloria de Dios en su vida, hermano. La gloria de Dios en su vida. Así tenemos que verlo, tienen que vernos en el mundo. También veremos la sanidad en la gloria de Dios. Y ya voy terminando, porque tiempo apremia. Así como la gloria de Dios involucró obediencia y sanidad en Naamán, mandándole a hacer lo que parecía ridículo, tal vez para el intelecto, de sumergirse 7 veces en un río sucio, contaminado. ¿Y por qué 7 y no una? ¿Y por qué en ese río y no en una tina aquí con agüita, con burbujas y con olores fragantes aquí a la orillita del río? Como él era un hombre en gran poder, un gran general de un ejército de Siria, era muy fácil que el profeta, porque hable bien al señor Naamán, decirle, no, usted es tan importante como tal vez le podríamos decir ahora, no sé, a don Oscar Arias o a don Luis Guillermo Solís o cualquiera de las grandes eminencias o autoridades. Mire, usted es muy bueno, usted es muy carga, usted tiene un gran nivel, entonces usted, aquí lo mejorcito para usted, el mejor lugar, vamos a orar por usted para que sea sanado, pero vea, aquí hay una tinita bien linda, bien fragante. No, vea que lo mandó a sumergirse en un río sucio y contaminado, y no quiso al inicio hacer caso, pero le insistieron y obedeció, y él vio la gloria de Dios en su vida, fue limpiado de la lepra, fue sanado por la obediencia. Por eso la obediencia a la palabra de Dios nos trae sanidad y vemos extensible su gloria en nuestras vidas. Hermoso es que a pesar de todo lo que nos rodea, ya para ir terminando, la aflicción que en este momento el mismo pueblo de Dios siente por tanta opresión que en este momento sentimos, inclusive donde se nos tilda de fundamentalistas. Algo decía el pastor Ronald: si te ofenden en redes sociales, no conteste con ofensas. Y eso es cierto. Hay gente que por ahí también anda haciendo una campaña que dice: no digamos nada, quedémonos callados. Pero ¿cómo van a creer y cómo van a darse cuenta que somos hijos de Dios si no hablamos? Hablemos con el amor, hablemos con la verdad, no hablemos con la ofensa, y no nos prestemos para andar mandando mensajes de chota, de ofensas, y de andar tratando mal a los que no creen en nuestras ideas. En este momento la política está totalmente parcializada en 2 bandos, un bando de creyentes y un bando de no creyentes. Nunca en la vida de este país, yo no soy político, pero nunca en la vida de este país había llegado un momento donde pudiéramos ver 2 sectores que han llegado a una ronda final tan claros, tan diferenciados, tan, por así decirlo, opuestos. Un sector que cree
en unas cosas, en la ideología de género, que creen en el matrimonio igualitario, que creen en aceptar todo lo que las corrientes del mundo han venido dando, y otro sector que dice que hay que luchar por la vida y por los principios y valores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes sin entrar a ofender y a maltratar a los que no piensan como nosotros? Hablarles lo que Dios nos ha enseñado a hablar, que no es más que la palabra de Dios. Hablar del amor de Dios, hablar que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hablarles con el amor de Dios. Y mire, y repito lo que dije hace un rato, hermano y amigo, no es usted ni yo los que vamos a convencer a nadie. No somos nosotros los que vamos a convencer a nadie. El que va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Si hablamos su palabra, pero si nos metemos en el mismo jueguito de la chota, de la ofensa, de andar hablando, de andar lastimando y andar inclusive diciendo lo que no es, ahí sí que estamos cayendo en el mismo terreno que el enemigo quiere que caigamos. Levantémonos con hidalguía, con valentía, seamos genuinos hijos de Dios, que el mundo se dé cuenta que somos hijos de Dios, que el mundo sepa que la gloria de Dios está en nuestras vidas y no tengamos ese temor, que tengamos por seguro que vamos a ver cumplida esta palabra. Ya para terminar, San Juan 17:22, y quiero que la busquemos. San Juan 17:22. Vean qué hermoso lo que dice el Señor Jesucristo. No lo dijo un líder religioso, no lo dice un folleto, un panfleto, una revista, lo dice la palabra de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué hermoso, qué grandeza lo que encierra esta palabra, hermano. Esta es una palabra profundísima. Oiga, la gloria que me diste, la gloria que tuvo Jesús, Él nos la ha entregado. Él nos la ha entregado. Él se la ha dado a su pueblo. No es para otro tiempo, no es para el tiempo de Pablo, de Pedro o de esos grandes hombres. Es inclusive para todo el tiempo, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esa es la gloria que el Señor Jesús comparte con nosotros. Su gloria, su gloria. Entonces, ¿cómo no va al mundo a conocer la gloria de Dios en nuestra vida si nosotros la reservamos, la callamos o la ocultamos? Y vean lo más hermoso también de ese versículo. Así como nosotros somos uno. Cristo y el Padre son uno. Y oiga, y Él está diciendo, así como nosotros somos uno. Él quiere que seamos uno. Que seamos uno. Que nos dejemos ya de andarnos, como quien dice el dicho popular, como los bomberos majándose la manguera. Que nos dejemos de andarnos haciendo la lucha y la contra y la pugna entre nosotros. Que tengamos con poder y gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí sí me escuchan. Entonces, ya para ir terminando, tenemos que ser uno en Cristo, unidos. Tenemos que estar integrados. Tenemos que tener ese mismo sentir, esa misma motivación, esa misma pasión que hay en Cristo y que tuvo Cristo y que Cristo nos la ha entregado por medio de su gloria. Estamos anuentes a recibir esto, estamos anuentes a vivir esto. Cerremos nuestros ojos y meditemos
en esta alabanza. Meditemos en esta alabanza que nos habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida. Si usted siente de Dios hincarse